Video de validez y confiabilidad. La medición. Según Saint-Pierre, la medición es un proceso que vincula conceptos abstractos con indicadores empíricos, para lo que se entiende que en este proceso se cuenta con un elemento ya definido o elemento modelo y otro elemento que se desea comparar. La validez. La validez es el grado de precisión o exactitud en que un instrumento mide la variable que se tiene en estudio. Según Steiner y Norman, 2008, contiene tres tipos de evidencia: evidencias relacionadas con el contenido, evidencias relacionadas con el criterio, evidencia relacionada con el constructo. Validez de contenido. Se refiere al grado de contenido en que un instrumento refleja un dominio específico de lo que se mide. Se dice que una prueba o test cumple con las condiciones de validez de contenido si constituye una muestra adecuada y representativa de los contenidos y alcance de la dimensión a evaluar, es decir, una prueba aritmética donde solo se apliquen operaciones matemáticas no tendrá validez de contenido. Un caso particular e importante de la validez de contenido es la denominada validez aparente. Una prueba tiene una validez aparente cuando produce en los sujetos a los que se le aplica la prueba la impresión de que efectivamente se le está aplicando una prueba adecuada. Validez de criterio. Es aquella que se establece al validar un instrumento de medición, al compararlo con algún criterio externo que pretende medir lo mismo. La operacionalización del concepto se realiza a partir del denominado coeficiente de validez, que es la correlación entre el test y el criterio. Cuan mayor sea la correlación, mayor será la capacidad predictiva del test. Es frecuente que en los procesos de selección de personal se utilicen instrumentos que pretenden determinar o predecir el rendimiento futuro de los candidatos al puesto de trabajo basándose en respuestas ya obtenidas. Validez de constructo. Es probablemente la más importante, sobre todo desde una perspectiva científica, y se refiere a que con ella se puede validar exitosamente un instrumento que representa y mide un concepto teórico. Un constructo es una variable medida que tiene lugar dentro de una hipótesis, teoría o esquema teórico. Y según Carmines y Seller, 1991, incluye tres etapas. Primero, se establece y especifica la relación teórica entre los conceptos. Segundo, se correlacionan los conceptos y se analizan cuidadosamente. Tercero, se interpreta la evidencia empírica de acuerdo con el nivel en el que clarifica la validez del constructo de una medición en particular. Confiabilidad. El concepto de confiabilidad o fiabilidad hace referencia a la estabilidad en la tendencia de los resultados. Si los datos son estables, mantienen una tendencia a un valor determinado. Se puede repetir la prueba y obtener resultados similares y consistentes. El test-retest. Con este método, el coeficiente de fiabilidad se calcula aplicando el mismo test dos veces al mismo sujeto. Se pueden pasar inmediatamente o dejando un intervalo de tiempo entre el test y el retest. Después de ello, se calcula la correlación de Pearson entre las puntuaciones de ambas aplicaciones y el resultado obtenido será el coeficiente de fiabilidad. Se considera un caso específico de formas paralelas, dado que evidentemente un test es paralelo a sí mismo. Al resultado obtenido se le denomina coeficiente de estabilidad, al servir de indicador de hasta qué punto son estables las mediciones realizadas durante la primera aplicación del test. En cambio, la diferencia en los resultados se atribuye al grado de consistencia interna o muestreo de los ítems de la prueba
en el caso de pasar el retest de forma inmediata, y se le suman las fluctuaciones en el caso de intervalo temporal. Continuando con lo que dijo nuestro compañero Oscar del test REN, decimos que dejando transcurrir un espacio de tiempo exclusivo entre ambas aplicaciones, puede suponer que las amenazas de la validez interna es plausible de la influencia externa, que puede estar ligado a la segunda aplicación del diseño. Una aplicación demasiado apresurada del RELEX podría efectuarse igualmente la validez interna. Esto hace que la elección del intervalo que tiempo adecuado entre ambas aplicaciones desde una gran medida de un tipo de texto. Que esta función del formato puede más ser sensible al efecto de una u otra amenaza. De forma paralela, este procedimiento es el que deriva naturalmente de los modelos. Requiere que se utilicen dos pruebas de instrumentos paralelos, esto es, que midan lo mismo de forma diferente. Por ejemplo, dos tests que son diferentes preguntas mediante un determinado rango. Después de comparar estos dos tests, calculado el coeficiente de correlación de Pearson, esto sería la corrección será, como hemos visto en el apartado anterior, el coeficiente final. El valor obtenido también se puede como coeficiente de equivalencia. La dificultad de este procedimiento radica en dos instrumentos que sean realmente paralelos. Cada dificultad supone que realizar dos pruebas que midan exactamente lo mismo, pero con diferentes ítems. No obstante, en condiciones ideales de las que pueden garantizar el paralelismo de ambas formas, esto en el modelo más reconocible. SpinCent. Este modelo trata de dos mitades, una mitad como forma alternativa, proporcionando una solución simple para los problemas de cara a paralelo formal. Los métodos de dificultad entre desarrollo formal alternativo. Se trata de las pruebas de un grupo de individuos. La división de las pruebas en medio. La correlación de puntuación en la mitad de las pruebas con puntuación de otra mitad. La correlación entre estas dos mitades parte de una utilización de la finalidad de la prueba. Esto estimula a la finalidad luego de hacer la longitud de la prueba, complementando la formulación de petición de Spanbrough. Tenemos el coeficiente de alfa coax. El alfa coax es un coeficiente que sirve para medir la sensibilidad de la escala de medida. Esta cuya medición fue realizada por Coates en 1951, aunque sus orígenes de trabajo fueron de Hawkes en 1941 y de Guttman en 1943. Un investigador trata de medir una cualidad no diferente observable. Tenemos el ejemplo de la inteligencia. Es una población de sujetos. Se supone que las variables están relacionadas con la magnitud inobservable de interés. Particularmente, se realizan las mediciones establecidas y considerantes elevado nivel de correlación entre ellas. El alfa coax permite cuantificar el nivel de finalidad de la escala de medir para la magnitud inobservable construida a partir de las variables observadas. El alfa coax no deja de ser una medida ponderable, sino de corrección entre ellas variables, o de ítems. A partir de estas variables, el alfa coax se calcula. La intervención de la fórmula lo desea para crear una escala finalmente de ítems correlacionados entre sí. El alfa coax siempre está en una escala de manera del modo ejemplo del text 10. Partiendo del análisis de unos resultados, se recomienda lanzar dos estadísticos. Al hacerlo, obtendremos dos tipos de resultados: los estadísticos de los ítems de la escala de relación de valor total
tenemos el coeficiente de correlación lineal. Este mide el grado de dirección de asociación de dos varios cuantitativos, o la correlación de ítem total. Esta correlación obtiene el valor total del ítem, indicando la magnitud y dirección de entre las relaciones.